Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación. He escuchado, Nelo, que ahora estás aquí con Vega, que es un puntazo. Vega la queremos un montón y desde el punto de vista literario-cultural es una persona muy importante en la ciudad. O sea que es un gustazo siempre que vienes aquí a hacer cosas y siempre es marchamo de calidad. O sea que felices por eso, pero encima luego además te va a presentar a Gonzalo Escarpa también, por lo que he escuchado. Sí. Bueno, no sé, como mucha gente muy potente te está acompañando en este camino y para nosotros es un honor que hayas querido venir a esta librería en esta línea de eventos que vas a llevar. El honor es mío, O sea que muchas gracias. Y Los Traperos, para quien no lo sepáis, es una librería que es parte del proyecto de Traperos de Maús, que en Murcia es una organización que ayuda a personas que están en situación de calle. Todos los beneficios de esta librería van a la residencia que tenemos con 20 plazas, donde ayudamos a esas personas a rehacerse en lo que necesiten en su vida, y entonces se les da un techo, se les da comida, se les da una comunidad afectiva y se les da también un entorno laboral, se les da una oportunidad laboral también. Entonces, bueno, obviamente los libreros, las libreras que estamos aquí trabajando, pues estamos muy orgullosos de esa labor que hacemos y que vemos día a día, semana a semana, mes a mes, en los compañeros nuestros que trabajan en Traperos, que son esas personas que podrían estar en una situación mala en la que cualquiera puede caer en cualquier momento. Y bueno, como que entre todos nos ayudamos a mejorar esas condiciones de vida, y también la librería desde el principio quiso ser un espacio donde también se luchara contra las causas de esa precariedad, las causas culturales de esa precariedad. Entonces por eso se quiso desde el principio que hubiera muchísima actividad cultural aquí, muchísimas presentaciones, siempre abiertas a cualquier persona, siempre gratuitas para que fueran 100% accesibles. Y en esa línea está la presentación de esta tarde. De poesía aquí se habla mucho, o sea que entras en una tradición que en esta librería queremos un montón, poética, y bueno, también hacemos exposiciones, hacemos conciertos incluso. Fuimos a la Feria del Libro Nuevo con libro nuevo, aquí todo es segunda mano, menos en los eventos que obviamente tenemos libro nuevo, pero sobre todo es segunda mano. Todo lo que veis aquí es donado y el proyecto sale adelante tanto por la gente que dona como por la gente que compra lo que cuidamos de ordenar bien, de cuidar, de presentar bien los libreros y libreras que trabajamos en la librería. Os dejo ya con Nelo y Vega, os pido un fuerte aplauso y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Es un lujo presentar en una librería. Bueno, es un lujo que en esta ciudad, que es una ciudad difícil, haya un espacio como este, haya una librería que crea en la cultura como un ADN como una herramienta, ¿no?, de transformación social y personal y colectiva, que es lo que tiene el ADN en su cultura. Y bueno, pues siempre es un lujo, y es un lujo que nos acompañéis, por supuesto, que Nelo me haya elegido para acompañarlo hoy también, porque yo hago unas presentaciones bastante poco normativas, entonces viendo el material base, pues que alguien me elija me parece bien. O sea que muy contenta. Bueno, venimos a presentar el primer premio de poesía David González, que es este libro, Penélope de La Habana, perdón. Y a mí me gusta mucho, se lo decía a Nelo ahora cuando estábamos tomando ahí un refrigerio antes de venir, me gustan mucho los espacios de cultura, o sea, los espacios de creación, perdón, dentro de la cultura, en concreto de la escritura, que es con lo que yo tengo más sensibilidad, que nacen de zonas fronterizas, de zonas híbridas, donde no hay nada normativo marcado, ¿no?, donde la creación se sustenta con ese conflicto y con esa complementariedad que se puede sacar de espacios distintos, ¿no? Me interesan los outlanders, los márgenes, las fronteras, me interesa la creación en esos espacios. Y este libro bebe mucho de eso, es un libro muy performativo, es un libro de construcción y construcción a la vez, con unos textos que van marcando un ritmo muy, muy claro, ¿no?, que ahora hablamos de ellos, y que a mí incluso me han hecho repensar ciertas cosas que tenía súper interiorizadas, ¿no?, como la canción de los elefantes, que ahora la veo y digo, ostras, pues es que esto es un grito contra el patriarcado total, o sea...
Vienen al Teatro Circo, vale, vale, vale. Lo mismo. Pues a mí me ha gustado mucho, ¿no? He disfrutado mucho porque yo también de alguna manera me he deconstruido en la lectura del libro y ahora le preguntaré, quiero empezar por el primer texto que abre el libro, pero le preguntaré por ese proceso de creación que me parece bastante audaz, por decirlo de alguna manera, valiente, audaz, ¿no? Crear desde esas fronteras donde no hay nada normativo y donde tú, bueno, pues también de alguna manera entras en ese juego de lo no normativo, ¿no? Y de lo performativo. El texto se abre con un, o sea, el libro se abre con un texto a la madre que tiene palabras que durante la lectura del poemario van desapareciendo. El mismo texto se repite hasta llegar al final, es el texto que cierra, y ese texto, las palabras que van desapareciendo no aparecen tachadas. Esto me parece importante. Sí, es importante. Es importante, vale, porque al final la tachadura es una mancha, es una forma de intervención que clausura, que te quita, te prohíbe de alguna manera, ya Sí, esa sí, palabra. En cambio, la desaparición es un espacio de creación. Aquí no hay nada, puedes poner lo que tú quieras. Tal cual. Tal cual, ¿no? Sí, 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 sí. Háblanos un poco de ese texto. Bueno. ¿Por qué ese texto abre? ¿Por qué ese texto cierra? Vale. Bueno, primero buenas tardes. Gracias, un placer, la verdad, presentar el libro en un espacio que está destinado a que cumple una función social. Me encantó lo que has comentado al comienzo. Me siento muy a gusto en los espacios que intentan abrir subterfugios y huecos en la realidad social que son tan necesarios. Así que súper agradecido y gracias a quienes habéis venido. El texto ese es un parlamento de Telémaco a Penélope, ¿no? Es un texto donde la increpa. De hecho, yo para que quede claro al lector que, digamos, por ahí no tenga conocimiento de literatura clásica, lo puse en la cita del libro, puse Madre mía, mala madre, la Odisea, para que se quede claro de entrada de dónde viene ese texto, ¿no? Entonces, claro, es un texto que directamente enjuicia a Penélope, la critica, la trata de mala madre, le cuestiona el hecho de dudar en la fidelidad a su esposo, o sea, es muy cruento, ¿no? Hay una parada de autobús en el salón de Penélope, entre el sofá y el mueble de olvidar recibos, llaves, cataclismos. Cada tanto el autobús universitario descarga algún Ulises ebrio que huye si le habla de Virginia Woolf. En la parada de Penélope los autobuses no aceptan pasajeros. En la parada de Penélope nadie espera. A la parada de Penélope solo es posible llegar. Bajan a veces del que une la primavera con Siberia lavanderas voladoras que ríen si les habla de la gravedad. Todos los autobuses acaban pasando por el salón de Penélope. Todos los autobuses acaban parando en el salón de Penélope, aunque ellos no lo sepan. El personaje de Penélope, la reinvención de Penélope es maravillosa. Bueno, te agradezco, No, gracias. es maravillosa. O sea, yo como mujer, como lectora, no sé, lo he leído varias veces, y en todas las lecturas he encontrado algo que no he encontrado en la primera. Por eso te digo que hay un elemento muy performativo en A mí en el peculiarmente este poema es un texto que muchas veces en el proceso de elaboración del libro, que ahora les cuento un poco cómo fue todo ese periplo, era un texto que cada vez que lo leía me decía cosas distintas, hasta tal punto que si tuviera que decir qué cuento, pues lo que dice en ese poema, ¿no? No podría explicar más, ¿no? Pero me ha ido contando distintas cosas, un texto que incluso hasta el punto de hacerme dudar, es decir, ¿tengo claro lo que estoy diciendo acá? Pues no, hoy hablábamos de la duda, ¿no? De dichosa duda. Digo, me hace dudar hasta de qué quise decir. Y digo, joder, pues y me abre un montón de preguntas, pues vale. Sí, No sí, bueno, claro, hablábamos un poco de esto, ¿no? De, al final, como lectores, yo por ejemplo como lectora coincidía con Nelly en esto, la literatura no te responde nada, o sea, realmente la literatura no viene a darte respuestas categóricas de nada. Pero a mí lo que más me gusta de la literatura, o lo que más me ha gustado de la literatura como lectora, cuando era una lectora pequeña, que seguramente no entendía la mitad de lo que estaba leyendo, era el ver que alguien se hacía una pregunta que yo me había hecho. O sea,
que esa pregunta no existía en mi entorno, que yo la tenía en mi cabeza, y un día leer un texto y descubrir que alguien se preguntaba lo mismo que yo, me hizo sentir que no estaba sola en el mundo, que había alguien que se hacía las mismas preguntas que yo. Es verdad, la literatura no nos responde a nada, pero Claro. o sea, nos vemos hermanados en la pregunta. Claro, eso es es lo que decir, no estás comentaba. solo en el mundo, alguien se hace las mismas preguntas que tú, ¿no? Y eso para mí fue el enganche, ¿no? Con decir, o sea, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir buscando Claro, gente que pregunte totalmente. lo mismo que pregunto yo, ¿no? Y que me sugieran nuevas preguntas. Sí, la lectura y el conocimiento como un ampliador de dudas más que de certezas. Correcto. ¿no? Porque al final cuando llegas a las certezas también hay algo que muere, ¿no? Porque sabes esto es, ¿no? Esto es una silla, punto. Sí. Si te planteas que solo sirve para sentarte, pues Sí, la se matas, acabó, ¿no? ya Se está. acabó. Sí, sí. Y luego también hay textos, bueno, es que todo, hay textos de prosa poética, pero por ejemplo, hay varios que he señalado, pero bueno, comparto con ustedes. Y igualmente te invito si tú quieres compartir. Dale, no, por favor. Llego a casa, tengo una casa, no es un palacio, es una casa, no, tampoco es un nido, es una casa, paredes blancas, puertas marrones, 5 ventanas. Los palacios relucen, mi casa da sombra, los nidos abrigan, mi casa es un grito. Llego a casa, sí, el grito, la sombra, las puertas marrones. Llego a casa y descongelo mis alas. Sí, tengo alas. No es una metáfora, son alas. Descongelo mis alas y comienzo a elevarme. Desde el cielo raso la vida parece otra cosa. Sí, tengo una vida. Desde el cielo raso la vida parece esperarme. No bajo. Sí, bajo la vida parece escapar. El grito, la sombra, las blancas paredes. Agito las alas y rompo mi cruz. Sí, tengo una cruz. No es una metáfora, es una cruz. Agito las alas y estalla la cruz. El grito, la sombra, las 5 ventanas, astillas de miedo salpican mi casa. El grito, la sombra, las puertas marrones. No bajo. Si bajo, la cruz reunirá su terror. Extiendo las alas y rajo mi historia. Sí, tengo una historia. Extiendo las alas y explota la historia. El grito, la sombra, las blancas paredes. El techo abandona su eterno paisaje. El grito, la sombra, las 5 ventanas. Me elevo, soy aire. Sí, es una metáfora. Muchas gracias. Me gusta muchísimo este texto, ¿no? Ese espacio de seguridad y a la vez de incertidumbre, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Es un lugar ambiguo de duda, pero donde a mí me parece importante el hecho de decir, dentro de que para mí ese texto habla de una soledad, es una soledad acompañada de un imaginario, ¿no? que permite a quien narra para mí eso, ¿no? Un espacio de supervivencia y de oxígeno, pero que al final se alimenta de sí mismo, ¿no? O sea, como que la casa toma también la casa puede ser ella misma, digamos, ¿no? Que se va reconstruyendo, inventando, y me gusta ese juego de qué es metáfora, qué no es metáfora, ¿no? Sí, correcto. Hoy estoy leyendo a un autor uruguayo, no por patriotismo, pero Mario Lebrero, que es un escritor que trabaja mucho con mundos imaginarios y tal, y él detestaba que hablaran de que su literatura era fantástica. Él dice que no era realista. Él dice, pero ¿por qué lo que pasa en mi interior no es la realidad? Dice, los críticos están muy equivocados. Sí. La realidad no es el autobús que pasa, es lo que yo siento cuando mira el autobús que pasa, y eso es totalmente subjetivo, pero es realista. Sí. Él decía que no inventaba, que él contaba lo que tenía dentro. A mí me parece interesante eso, ¿no? Creo que la poesía... Hoy decía lo de la silla y me vino a la cabeza, no sé qué escritor, decía que un carpintero con un árbol te hace un mueble. Y los poetas eran aquellos que con un mueble te hacían un árbol. Te hacen un árbol. Qué chulo, tío. Y me parece que va un poco por ahí, ¿no? Porque también confiar ante una realidad tan jodida, ¿no? Confiar en unos mundos más inacibles, más simbólicos, es necesario y vital para sobrevivir y para lograr encontrar medianamente un punto de identidad y de conexión con uno, ¿no? Y no venirse abajo. Complicado, ¿eh? Complicadísimo, sí. También hay hay como un interés en poner
temas de preocupación social en el poemario. O sea, están ahí y están muy bien puestos. O sea, quiero decir, no es voy a meter a calzador aquí esto, sino, o sea, están aquí. Dice, en la pantalla de 100.000 ordenadores su rostro, moreno, blanco, indiado, enfrentado a la cámara mientras nieva sobre las gasolineras de Moscú. Y el viento cruje en el desierto de Atacama y un camión atropella a un ciclista en Cadaqués. Su rostro joven, arrugado, terso, pecoso, gimiendo con un placer deshabitado, mientras habla el honorable presidente y los urinarios cuchichean y las estrellas del deporte recomiendan maquinillas de afeitar. Su rostro bronco, atroz, letal, quebrado, empañando el objetivo mientras nace el futuro papa y sube el precio de la carne y en los motores de búsqueda de 100.000 ordenadores se elimina porno gratis. Está ahí, ¿no? Es el o sea, esa vocación de la poesía que también tiene, que quiere acompañar el discurso social, que quiere hablar, ¿no? Que quiere decir desde la poesía, desde la emotividad. Claro, a mí me resultó muy fundamental el intentar equilibrar esas partes, digamos, que tienen una temática social bastante clara o definida, con elementos de cotidianidad y de intimidad, digamos, lo público y lo íntimo, por llamarle de algún modo. Me pareció interesante de que haya un diálogo entre esos dos territorios, ¿no? La verdad que voy a contar un poco el periplo del libro para llegar a algo que está relacionado con lo que estamos hablando. Este libro, digamos, me vino a consecuencia de un monólogo teatral que escribí en el 2011 aproximadamente, que era sobre Ulises. O sea, yo llegué a Penélope a través de Ulises. El patriarcado tiene estas cosas. Es lo que tiene, tío. Está, Pero era bienvenido, claro, era un texto analógico. Ulises, en vez de ir a la guerra, trabajaba para una multinacional e iba a luchar para defender sus acciones, para un monólogo que se representó alguna vez y tal. Claro, pero la escritura de ese monólogo me llevó a preguntarme, decir, ¿y la voz de Penélope dónde estaría? Me di cuenta enseguida de que más que un texto dramático necesitaba ir al verso para rastrearla, y durante todo el proceso de creación del libro tuve mucha prudencia a la hora de hacer, porque claro, me estoy buscando una voz femenina como hombre perteneciente a una sociedad patriarcal y con todo lo que yo tengo de eso. De eso incorporado por una cuestión cultural, ¿no? Que no la por más que intentemos corregirlas, hay cosas que nos hacen falta generaciones para que realmente se corrijan, ¿no? Y de hecho al final del libro puse un código QR que va a un vídeo que es la carta de Ulises a Penélope, y es un poco lo que yo sentí, lo que yo siento como hombre ante esas Penélopes, porque claro, para mí no hablo de una Penélope, para mí la Penélope del libro es múltiple, no es un personaje que está en una isla concreta, son las Penélopes, ¿no? Es una Penélope plural, y es lo que yo sentí como hombre ante esas Penélopes que estaba intentando describir, indagar, y que me estaban también permitiendo. Yo no quiero, lo que no quería caer en decir darles voz. Me parece horroroso esa idea de darles voz. No, es intentar yo como hombre también entender esa realidad, y muchas veces escribiendo los textos sentía que hablaba también de mí, de realidades mías, ¿no? Pero sí es complejo, ¿no? Todo el proceso que quería, por eso, por relacionar lo público con lo íntimo que contaba antes, leer un texto que para mí define ese lado de pequeñas cosas que están que bueno, el de la casa puede tener, pero este texto creo que define bien esa cosa íntima, ese vínculo con objetos cotidianos. La caracola estaba allí cuando alquilaste el piso, y en el inventario fue descrita como adorno marino. Es una pequeña catedral, blanca, a veces rosa, ante la que cada tanto reza alguna mosca. Si la lames, tal vez descubras sal,
y se convierta en monumento al erotismo. Pero tácitamente habéis pactado indiferencia, ella en la repisa, tú en el sofá, y el mar sonando, distinto, mismo, en el interior de cada isla. Por eso sí que intenté, espero haberlo conseguido, ese equilibrio entre lo público, digamos, no quería tampoco caer en algo evidentemente social, ¿no? Por ejemplo, la pornografía era un tema que varias veces se me apareció, pero tenía miedo a perder ese equilibrio, ¿no? Y hoy hablábamos también antes de la escritura de un libro, creo que tenemos procesos de creación bastante similares, de también decidir qué no va, y que a veces no es porque el texto no te convenza o te parezca que no es adecuado, sino porque en el artefacto que estás diseñando, esa tuerca no funciona, es de otro. Pero bueno, es muy bienvenida. O sea, yo, el hecho de que desde una construcción patriarcal que tenemos todos, yo también, desgraciadamente, es sistémico y lo hemos mamado, lo hemos vivido en casa, o sea, estaba con nosotros, ¿no? Esas mujeres que han cocinado y que nadie las esperaba y todo el mundo empezaba a comer sin ellas cuando estaban en la cocina, ¿no? Y era como algo normal, ¿no? Y todo eso está dentro de nuestro imaginario, ¿no? Y yo agradezco mucho y doy mucho la bienvenida al hecho que desde las identidades que tengamos, la que sea, todos, desgraciadamente, como digo, partimos de esa base de haber mamado el patriarcado, seamos capaces de aportar y de reconstruir y no sentirnos impostados en voces que, claro, no puedo hablar desde el punto de vista de una mujer, pero porque no soy una mujer, ¿no? Y no puedo hacer una valoración de un personaje como el de Penélope, esa mujer que espera, paciente, qué tal, y cómo yo la puedo mirar y también me deconstruyo. Yo creo que, o sea, yo doy mucho las gracias a que se produzcan estas reflexiones, ¿no? Desde todas las identidades, ellas, ellos, ellas. O sea, me parece que nadie debe sentirse impostado en ese discurso porque el patriarcado desgraciadamente está en todos, incluidos también nosotras, ¿no? Sí, entonces sí. Yo agradezco que esa construcción y ese camino se haga de manera colaborativa y compartida, porque creo mucho en los espacios de conocimiento compartido, o sea, en todo, o sea, no creo a mí el conocimiento como algo individual, como una apropiación y una maleta, ¿no? Que para soltar 4 cosas, tal, o sea, no me interesa, como claro. Tal no me interesa, ¿no? O sea, me interesa la lectura como acto privado, tal. Para mí realmente, o sea, para mí el rock and roll, lo punk y lo maravilloso es crear un conocimiento colaborativo y compartido. Totalmente. Entonces, o sea, muy bienvenida, porque a mí algunos textos, o sea, la misma canción del elefante, ¿no? Me ha hecho pensar, hostia, ¿cuántas veces he cantado esta canción y no me he dado cuenta claro. de lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, hilando con lo del elefante, yo no soy muy amigo de la revisión, depende cómo se enfoque, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no hago un cuestionamiento, no estoy diciendo, Homero, qué machista. A ver, lo que sí creo que es revisitable es que si hacemos ahora en una escuela primaria o en una escuela secundaria un taller sobre la Odisea y le preguntamos a la chavalada dónde está lo heroico, te van a hablar de Ulises. Sí, o sea, ver que capaz plantearnos y por qué no la héroe no es Penélope. O sea, en esta historia, ¿por qué no podemos también intentar plantear, o por lo menos ponerlo en duda que lo que hace Ulises sea tan heroico, ¿no? Sí. Porque de hecho además induce a unos valores de la guerra, del poder, de la fuerza, que es un librazo. A mí la Odisea me encanta y es un texto que me parece que tiene una carga, un voltaje poético tremendo, ¿no? O sea, lo último que pretendo con esto es decir hay que dejar de leer la Odisea, no, al revés, hay que leerla, pero creo que como todo hay que, digamos, a veces como que hay como la canción del elefante, leemos ya con una mirada impuesta. Y tal vez lo que hay que hacer es decir, bueno, en vez de sentarme acá, pues lo voy a mirar desde acá, a ver qué pasa, capaz no pasa nada. Pero bueno, solo el hecho de intentarlo ya exactamente. Y la guerra. También hay un texto que habla de la guerra, que se repite, y este texto, a diferencia del texto inicial del que hemos hablado, que cita a la madre, y que siendo un texto
bueno, con una carga determinada a nivel de lo que tú entiendes cuando lees, termina siendo un texto amable, o sea, termina siendo otra cosa diferente, ¿vale? Solamente por la supresión de ciertas palabras, por esos espacios vacíos que crea el autor. El texto de la guerra, al contrario, se va armando. Va creciendo, claro, Va se creciendo. hace el camino inverso. Hace el camino inverso. Uno ¿no? decrece Sí, y el sí. otro va creciendo. Háblanos de ese texto, ¿no? Vale, porque pues, es potentísimo, sí. o sea, está metido ahí y es como, o sea, te va haciendo... Fíjate que ¿Estás aquí? ese texto tiene una peculiaridad que ese texto es anterior a todo el proceso de este libro. Yo Ostras. una vez escribí esa frase y siempre me quedó ahí y nunca entró en ningún libro, porque no entraba por temática, por lo que Sí, decíamos sí. antes, por decir, no es que no me convence, pero no me vale para ningún libro. Claro, la frase dice, lo peor de la guerra, lo peor de una guerra... No, o sea, no es ganar ni morir, morir. O sea, esa es la parte, de ahí partimos, va ¿vale? creciendo. Vale. Entonces, el siguiente paso, digamos, después de cuando yo volviendo al proceso de creación del libro, cuando escribí La voz de Penélope, yo había armado el libro y se llamaba Penélope de La Habana. Surge yo trabajo en teatro con el colectivo Obrapalá, que hacemos un teatro muy underground y performativo, y nos subvencionaron un proyecto para una obra teatral, y yo propuse unir al Ulises ese que tenía, ya dramatúrgico, digamos, con la voz de Penélope. Y claro, ahí hubo todo un proceso de reescritura que al acabar, y en ese proceso de reescritura dije, esta frase de la guerra entra en esta performance. Y cuando entró en la performance fue la frase que me abrió la puerta de decir, y todo lo que estoy escribiendo para esta performance, no tendría que el libro volver a beber de ahí. Y eso fue un proceso de decir, textos que entraron en el libro y otros que le tuvieron que ceder el espacio. Ese texto se va armando. Pero y... así como tú me comentabas antes lo de que a veces hay textos que incluimos al final o que no tenemos claro y que abren la puerta de lo siguiente que vamos a escribir. Este texto es curioso, que haberlo escrito sin saber por qué, que no encuentre cabida, y encontró cabida en un lugar cuando dije, ¡buah! Es como si lo hubiera escrito para esto, porque entra, y tuve claro de entrada que se tenía, que de hecho en la performance teatral ya lo ponía así, iba apareciendo por frases, ¿no? Porque es lo peor de una guerra no es lo peor de una guerra no es ganar, no es ganar. dice al principio, Sí, luego correcto. dice, lo peor de una guerra no es ganar ni morir. Y el final es lo peor de una guerra, no es ganar ni morir, sino quedar en medio, ser la guerra. Creo que es una definición para mí de Penélope, de muchas realidades. También hay algo muy performativo en el propio libro. O sea, sí. Reitero mi agradecimiento a Javier Campelo por unirse al proceso. O sea, al final relees y hay cosas que están marcadas en negrita, cosas que no, que en una primera lectura no lo valoras como algo tal, porque vas a leer, y luego en esas segundas lecturas, en esas terceras lecturas, dices, ostras, espérate, que esto que está como más grande, que me está llamando, que me está, ¿sabes? Que me está diciendo, pon tus ojos en esto, ¿no? Pon tus ojos en estas palabras. Céntrate en estas. Sí. De hecho, yo les suelo llamar a esos poemas que están así, les llamo grafitis, y al final un grafiti cumple esa función, ¿no? Una pintada, tú vas caminando por la calle y te dice, hey, léeme, mira para aquí, ¿no? Y piensa sobre esto, ¿no? Sí. Y luego, bueno, también hay otro texto que me ha gustado mucho, un poco, bueno, pues ese punto de preocupación social que yo sí lo he sentido y me ha apelado. Dice, trabajas limpiando casas y ciudades. Trabajas limpiando casas y ciudades y países. Trabajas limpiando casas y ciudades y países y planetas. Limpias casas, limpias ciudades, limpias países, limpias planetas. Limpias pero todo huele mal. Limpias pero todo huele gris. Limpias pero todo huele gris tirando a negro. Limpias y limpias y limpias, pero el olor impregna tus paños. Limpias y limpias y limpias, pero el olor impregna tus paños y trepa. El olor impregna tus paños y trepa por tus uñas, trepa por tus dedos, trepa por tus brazos, trepa por tu cuello, trepa por tu cara y se mete por tu boca. Trepa por tu cara y se mete por tu boca y mancha tu garganta. Se mete por tu boca y mancha tu garganta y acaba profanándote el corazón.
Tu corazón huele a gris tirando a negro. Tu corazón huele a gris tirando a negro y estalla. Tu corazón huele a gris tirando a negro y estalla haciendo volar por los aires la casa, las ciudades, los países y los planetas relucientes. Limpias, limpias, limpias. Estás muerta pero limpias. Limpias tu propia sangre y los pedacitos de tu corazón dinamitados. Limpias los pedacitos de tu corazón dinamitado y limpias el odio. Limpias los pedacitos de tu corazón dinamitado y limpias el odio y limpias el pasado. Limpias los rastros de tu propia ejecución para que pase la siguiente y el olor a gris tirando a negro no la echas para atrás. Limpias el horror para que parezca casa. Limpias el horror para que parezca casa, ciudad, país, planeta. Limpias el horror para que parezca limpio. Limpias el horror para que parezca nuevo. O sea, este texto a mí me ha parecido una brutalidad. O sea, me ha parecido... Parece como oral, ¿no? Parece como si lo hubieras pensando en cómo sonaría. Más Sí, que, ¿no? tiene esa connotación porque está muy bien visto, es uno de los textos que escribí para la performance teatral. Ah, vale. Entonces tiene esa connotación oral que además ensambla muy bien, ¿no? Con los textos homéricos que vienen de una tradición oral. Sí. Pero sí, tiene un ritmo, o sea, es muy sonora la concepción del texto, está muy pensada desde el sonido. Casi todo lo trabajo muy así porque en todo proceso de escritura leo continuamente en voz alta para encontrar ritmos y ver también si entre un poema y otro hay ritmos que se repiten, si hay cacofonías entre unos y otros. A veces no para modificarlos, sino para ver qué espacio del libro tienen que ubicar, ¿no? De dónde tiene que ocupar, perdón. Pero sí, tiene una cosa oral, sí. Sí, hay varios textos así en esa línea. De hecho, yo ahora estoy preparando una performance que se va a llamar Penélope de La Habana, donde, bueno, voy a oralizar, no la mayoría, pero unos cuantos. Que bueno, que de cara también eso, a llevar a escena, a veces estos textos como que ya tienen una cosa escénica implícita, pero muchas veces me pasa que los que menos posibilidades tienen escénicas de primera son los que más me valen porque me llevan a lugares más incómodos, ¿no? Y me resulta interesante. Voy a leer el de Leona, si te parece, que lo estábamos comentando con Eva. Que el otro día presentó en Albacete y la compañera que le presentó me ha mandado varios audios ayer noche, todos maravillosos. Y me hacía una especial mención de ese texto. Se dio además una circunstancia que a mí me encantó, por lo que decía antes también del hecho de decir, a mí me parece muy importante que las mujeres lectoras sientan una identificación con los textos, ¿no? O con algún texto, ¿no? Y yo este texto lo escribí, muchos los he escrito a raíz de charlas con amigas, con mi pareja, o sea, están muy relacionados con conversaciones que se han ido dando. Y este en particular se dio en una charla de una amiga de Valencia que está separada y es madre de 2 hijos. Y cuando Eva me dijo en Albacete el martes, me dice, a mí es que este libro me sentí muy identificada. Y cuando le conté esa neta me dice, es que yo también soy madre de 2 hijos. Y dije, es que está hablando de mí. Entonces dije, ¡guau! Bueno, creo que por lo menos con ella lo conseguí, ¿no? Veo por ahí el libro el de Las Flores del Mar de Baudelaire, que él decía que cuando presentó el libro creo que fueron 4 personas y él dijo, este libro es mundialmente conocido entre 4 personas. Y ya está, y con eso basta. Leona, 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 leona valiente, leona leal, leona presente, leona, 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 leona trabaja, leona provee, leona protege, leona, leona. Leona, leona no llora, leona no grita, leona no teme, leona, 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 leona no, leona no, leona no, no soy, no me llamo, no leona, no leona, no leona, tengo garras, no leona, tengo dientes, no leona, tengo ganas de desgajar la última palabra del último credo pensado contra mí, no leona, ganas de no haberlo aprendido y pastar mis odios por fuera de la eléctrica manada, no leona, puedo matar, no leona, porque no hay nada más fácil que matar, no leona, puedo amar, no leona,
porque no hay nada más televisado que el amor, no leona, no leona, puedo cumplir, no leona, dar la teta a mis cachorros, no leona, a los cachorros de mi prima, no leona, a los cachorros del vecino, no leona, a los cachorros de la plaza, no leona, no leona, a los cachorros que bailan en la discoteca, no leona, no leona, no leona, no leona, no leona, no sé cuidar la gloria de los reyes, no leona, no leona, no leona. Sé desmadejar los ovillos de la guerra, pero no leona. Gracias. Es que es un texto súper potente, o sea, es que... Muchas gracias, muchas No, gracias. pero sí que es verdad, ¿no? Ese imaginario de leona fuerte, resistente, ¿no? Como la tela de la araña. Claro, y tú ahí. que a veces dar esos roles, decir, Sí. eres una leona, es decir, lo que hay que modificar es la realidad Sí. que hace que tú Tengas tengas que ser que una partirte leona. el codo Claro, de esa manera, exactamente. correcto. Y correcto. es cierto que puede haber algo heroico en esa actitud y algo Sí. valiente, pero ¿por qué la valentía tiene que ser algo obligatorio? No Correcto. debería ser obligatoria la Correcto. valentía. La valentía debería ser Una una acción decisión personal. que tú tomas Sí. cuando nada te obliga a tomarla, ¿no? A tomarla. Sí, 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 ese texto, claro, yo creo que es muy, muy identitario para cualquiera de nosotras que lo leamos, y en el audio de Eva me hablaba de eso, ¿no? De que ella le había producido esa sensación de decir, joder, sí, no leona, ¿no? No leona, y si quiero ser leona lo decidiré yo, ¿no? Será Claro, una decisión exactamente. que tome yo y que no tenga que ser impulsada porque el espacio agreste, la selva en la que estoy, no me da otra oportunidad más que tener que hacer eso, y que ese heroísmo no sea un valor en alza, ¿no? No sea un valor... Claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Bueno, no sé si quieres compartir algún texto más, yo tengo algunos más marcados, pero es que me Venga, encanta, lee tú otro, me encanta porfa, también que cómo a mí lees me tú, encanta- o sea que... No, a mí me encanta escucharte, porfa. A ver, Y tengo si más alguien quiere marcados. preguntar algo, alguna duda... Sí, interrumpirnos. De manera muy precaria será respondida. Porque venimos a dejar dudas, ¿no? No se Venimos a metan, dejar no nos vamos dudas. a contradecir No. Ahora tan ya, o sea, flagrantemente. ahora ya esto es lo que hay, o sea, hemos venido a crear dudas. A ver, tengo más marcados. Yo tenía una pregunta que Sí. igual antes de leer, porque tiene que ver con lo que ha dicho José también, que yo también lo estaba pensando. ¿Cuál es para ti, cuál es la diferencia entre escribir para un poemario o escribir para una performance? A la hora de escribir un texto, si podrías decir como dos diferencias, yo cuando lo hago, le tengo que apretar aquí o le tengo que restar de aquí, según un sitio u otro. Sinceramente casi que no veo diferencia en ese sentido. A ver, sobre todo cuando hablamos de un texto poético para llevarlo a escena, ¿no? Luego ya si hablamos de una dramaturgia más convencional, evidentemente entra el diálogo y tal, y ya como que hay una arquitectura diferente, ¿no? Pero por ejemplo, como las obras que suelo hacer desde hace bastante tiempo son performativas y no es un teatro al uso, suelo tal vez en el proceso de escritura teatral hago más borradores y más prueba-error que cuando escribo en verso, ¿no? Para un poemario. Tal vez sea la diferencia más significativa que se me ocurra ahora. Capaz dentro de 10 minutos seguramente doy con la clave y nada, te mandaré un WhatsApp y te lo... Pero no encuentro mucha diferencia porque también hablábamos hoy con ella de los lugares fronterizos. También como que no veo mucha diferencia entre géneros, y o sea, lo veo todo muy interrelacionado, así como a la hora de escribir poesía también tengo en cuenta factores narrativos que para mí son importantes. Entonces, como evidentemente un género lleva, por hablar de género, no por hacer una diferenciación, lleva un poco más la voz cantante, donde gravita el texto, pero los otros están siempre ahí y nunca tuve muy clara la frontera, ¿no? entre uno y otro. He intentado escribir algunas novelas y me han salido unas cosas demasiado raras y de momento impublicables. Sí, pero yo creo que bueno, está muy bien la pregunta, pero yo creo que es que la esencia de este poemario es precisamente un poco eso, ¿no? Que está en un espacio como muy indefinible, ¿no? Muy fronterizo, muy participativo de muchas cosas. Mencionaba José, ¿no? Esa sonoridad, ¿no? que está ahí como que al final también crea
un ritmo, ¿no? En la lectura, ¿no? Totalmente, Claro. ¿no? A través del verbo limpia o a través del sustantivo, la casa, tal. Entonces, a la hora de leerlo, no puedes entrar con ninguna idea preconcebida. O sea, este es uno de esos libros que tú, o sea, te dejas y lo lees un día, que es un poco lo que a mí me pasa, y le decía a Nelo antes. O sea, yo lo leí cuando me llegó, a los 2 o 3 días era como, hostia, tengo algo en la cabeza, ¿sabes? O sea, hay algo aquí haciendo run, 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 como, o sea, tienes que leerlo otra vez porque no sé si lo has leído bien, ¿no? Ya. Y leí otro libro distinto. Y unos días antes de la presentación lo volví a leer, o sea, el fin de semana, y marqué otros poemas diferentes. De hecho, marqué con puntos, marqué doblando. O sea, había leído otro libro distinto. Qué que bueno, yo decía, me alegra, hostia, voy a me llegar a alegra. la presentación y a ver qué hago, ¿sabes? Lo mismo no pilota nadie. Y hoy, esta mañana, lo volví a leer. Sí que me encontraba más cómoda con las últimas lecturas que había hecho, ¿no? Porque ya estaba como más Claro, hecha claro. al texto. Pero igualmente es un texto como, ¿sabes esto? Cuando tenías el Blandiblue este, ¿sabes? Que no tenía nunca una forma y que jugabas Ah, qué eternamente bueno, con él, me porque encanta. pues era un poco, o sea, la sensación que he tenido con este libro ha sido eso. Y a la vez también he sentido que detrás de este libro hay una arquitectura muy bien armada. O sea, este es un artefacto muy perfecto. O sea, está el Blandiblue y el cubo de Rubik. No sé muy bien cómo mezclar esto, Bueno, pero, gracias. ¿sabes? Es un poco ese Sí, concepto. siguiendo un poco con tu pregunta, que creo que también, de hecho, el no ver tan clara esa frontera dio pie a eso, a decir, yo ya tenía el libro escrito, escribo la pieza dramática donde se funde ese libro escrito con el Ulises dramático, y la escritura de textos nuevos, yo en ningún momento dudé de decir, ah, pero esto no es poesía, no lo puedo meter. Tuve claro decir, joder, el libro tiene que crecer por acá, y menos mal que ni mandé a una editorial ni se publicó el libro anterior porque como que le faltaban herbores, ¿no? Varias capas para... Ujú. Claro, porque si te pones a mirar temporalmente, ¿cuántos años llevas trabajando en este libro? Y fueron tranquilamente, hasta que lo di por terminado, 12 años tranquilamente Claro. de Sí, sí, por eso te digo trabajo y que de... esa arquitectura, o Y sea, claro, y también estos libros tienen un poco para mí el tema de que no puedes decirte, que lo comentábamos, cuántas cosas comentamos antes, ¿no? sí, y ha sido un vino Sí, solo, ¿eh? sí, O sea sí. que tampoco, vino y un café, Exactamente. los bares. Que, joder, y ahora me olvidé lo que iba a decir. Hablando de la arquitectura, de la construcción, de... Sí, sí, pero Los se me... años que tardaste en hacerlo. Ah, vale, que son libros, ahí voy, gracias por el apunte, que son libros que necesitan a veces llegar a un punto, dejarlos macerando y volver, a ver, no estuve 11, 12 Sí, años sentándome todos los días a escribir. Hubo un momento en que tenía claro decir, no puedo seguir. A veces por cosas emocionales, decir, hostia, estoy bajando a lugares que necesito salir un poco, irme a otro tipo de texto o a jugar al fútbol. Eh, y, y claro, como que necesitas que decante, sí. luego volvés y decís, hostia, por acá me dejé una puerta sin abrir. Y la ordenación, que también es algo que me gustaría que hablara de... Pues como con casi todos los libros me pasa este es más complejo porque tiene el tema este de los grafitis que digo. A ver, los grafitis yo tenía claro el proceso que cumplían en el libro evolutivo, ¿no? Bueno, la deconstrucción y el otro que va creciendo, pero no tenía claro en qué páginas iban, cómo se iban a relacionar entre sí. Lo que hice y hago siempre es una cosa muy visual, es imprimir todas las hojas desparramadas por el suelo e ir viendo. Una vez que ojeándolo intuyo que hay un ritmo, lo leo en voz alta, lo que decía antes de la lectura en voz alta, lo leo en voz alta para decir, uy, no, acá hay dos ritmos que se están triplicando, tengo que romper. Y a veces vuelvo a deshacer todo, a veces digo, pues estas 10 páginas, pim, pim, pim. Y un poema y digo, pues este al final, Sí, y va ahí hasta... Hay un momento en el que dices, es esto, o dices, perfecto creo que nunca es, pero es como que dices, más de pulir más esto, ya no voy a ya, lograr pulir sí, más, sí, decir, si, vale, si le meto mano lo estropeo más que que arreglarlo, quede sí. esto... Sí, sí, pero los procesos de ordenación, bueno, a mí personalmente que me cuestan un montón. Buah, sí, no, O sea, yo puedo totalmente. tardar un año en ordenar un poemario mínimo, o sea, sí, mínimo. No Y sé, a José, pesar así es de los nuestros, sí, ¿tú eres de los nuestros?
Sí, le doy muchas vueltas y luego muchos amigos les mando el libro y luego me ayudan Claro. a editarlo. Y, oye, cambiando el tema así como bastante, me gusta, o sea, el personaje múltiple este de mujeres como penelópicas, ¿no? Me gusta mucho porque parece como una respuesta a este estereotipo machista de la Charo, ¿no? La Charo es la mujer, se va a quedar sola con sus gatos, sus vinos, Ya. sus Satisfyer, tal, ¿no? Pues se ha convertido ahí en una cosa como muy pegajosa que está por internet, por los cuatro Sí, sí, costados. sí, sí, sí. Se parece un poco a lo que decían en Instagram de Penélope. Esta, ¿por qué no está disponible para nosotros? ¿Por qué no está aquí haciendo de esposa para otros? ¿Por qué está con la mortaja, la tejo, la destejo, ¿no? Esa especie de... Pero esta tipa o este arquetipo que te han montado lleva una vida como mucho más libre y rica, ¿no? Como parece que desmiente toda esa historia. Para mí, Claro. no, sin llegar a desmentir, para mí lo pone en tela de juicio. Y en la presentación en Alicante me preguntaron si lo que yo planteaba era, volviendo también a lo de la certeza, una solución al problema. Y justamente a mí lo que me parece que es decir, es tirar la duda, hacer el planteamiento, y creo que depende de todos como sociedad. Porque me preguntaron, me dicen, ¿y tú crees que esta Penélope acabará siendo feliz? Y digo, eso depende de nosotros como colectivo, que esas Penélopes vayan hacia un lugar, sigan existiendo como tales o existan de otra manera. Pero sí, yo sí que, porque de hecho en las charlas que he tenido, muchas las he buscado para la creación del libro, he visto también unos universos muy nutrientes y muy vivos en ese mundo íntimo y solitario de las mujeres con las que he hablado, que sí que me ha transmitido mucho dolor, pero también mucha esperanza y mucha, decir, aquí no veo rendición, ¿no? Veo que no se ha firmado la rendición. Y creo que como colectivos tenemos que abogar, porque ya digo, creo que es una lucha a la que le queda muchísimo recorrido, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que se dan o sea, estos pasos, que ojalá fueran muchos más largos, más sólidos, ¿no? Más tal, me parecen interesantes, ¿no? El yo poder leer un poemario en el que aparece esas Penélopes deconstruidas que están contadas por un hombre, ¿no? Inventadas, imaginadas por un hombre, y que a mí me hacen hacerme reconocible, hacerme preguntas, acompañar las preguntas que también se está haciendo él, me parece que es interesante. O sea, me parece que es interesante que nos contemos nosotras, que nos contemos con esa libertad de contarnos abiertamente en todas nuestras dudas y en todo, no sé, ahora hay discursos que yo digo, hostia, bienvenidos, ¿no? Ahora se habla, por ejemplo, de la violencia en los partos, ¿no? Y yo digo, hostia, bienvenido. Yo cuando vi la exposición de Vulnerables, ¿vale? Que es un colectivo de mujeres que hace la exposición y tal, o sea, yo se me caían las lágrimas, porque yo cuando nació mi hija tenía 23 años, todo el mundo me hablaba del parto como ese momento heroico en el que me iba a bajar como una fuerza descomunal a mi cuerpo, que yo no encontraba por ningún lado, porque llevaba como horísimas en la sala, entonces no te dejaban acompañarte por tu pareja, y yo di a luz a una niña de 4,850 en un parto natural, donde prácticamente quedé destrozada, donde yo luego no podía hablar de lo destrozado que se encontraba mi cuerpo, del tiempo que a mí me costó tener relaciones satisfactorias, ni conmigo ni con otras personas. O sea, y entonces me gustó que ese discurso saliera, y me gusta que nos contemos nosotras, pero también me gusta cuando desde otras identidades, ellas, ellos, ellas, me da igual, también cuentan a la mujer, ¿no? Claro. Y nos hacen vernos y reflejarnos. Yo creo que es un paso importante porque, joder, claro que nos tenemos que contar nosotras, porque tenemos que contarlo desde nuestro punto de vista, porque nadie la contó desde nuestro punto de vista. Y las mujeres que me lo contaban a mí lo contaban desde un punto de vista patriarcal, ¿no? Era como, tú vas a ir allí y ya verás, te viene una fuerza. No vino ninguna fuerza, yo estaba hasta los huevos de empujar, y me sentía más sola que la una. Llevaba ahí un montón de horas y encima tenía la percepción absoluta de que me iban a destrozar el cuerpo. Se me sentaba gente encima, tal, me pasaban cosas como muy random, no entendía nada. Entonces está bien que nos contemos nosotras porque nadie nos ha contado así, pero también está bien
que esos discursos también estén en voces de hombres que de repente quieren pensar qué puedo aportar yo a ese discurso, ¿no? Claro, ese conocimiento compartido. Porque no es una lucha de las mujeres contra los hombres, claro, pero sí claro, al pensar en esa lucha y en la validez de esa lucha, sí que es una lucha de uno como hombre contra uno mismo, contra sus errores en ese sentido, ¿no? En ese rumbo. Y sí que te tenés que deconstruir, te tenés que revisar, tenés que decir, joder, pero esto... O sea, yo he descubierto muchas cosas y sí que soy, la verdad, bastante optimista. No sé, yo tengo un hijo de 22 años y, a ver, evidentemente que hay de todo. A mí decir la juventud, y tampoco mi hijo va a ser el representante de la juventud, pero tampoco lo son los miembros de la manada. Para mí una manada representa una parte que sigue vigente y que nos hace ver que hay que seguir muy alerta y que lo que decía antes, que a la lucha le queda muchísimo. Pero también veo una visión y unas relaciones. Por ejemplo, mi hijo tiene muchas amigas y la relación de amistad que tiene con sus amigas de hermandad, yo de adolescente no las tenía. Era una relación mucho más tóxica, más vinculada a estereotipos y a lo sexual y a un deseo que era a veces hasta invasivo. Y digo, yo veo a mi hijo ahí y digo, joder, qué bien si por lo menos esto está sucediendo, aunque sea, no sé si es una minoría, las estadísticas ahí me pierdo, ¿no? Pero bueno, está bien que nos contemos, está bien que se cuenten de otras identidades también, cómo puede pensar una mujer, ¿no? Bueno, pues este poema, por ejemplo: estás harta de que te pregunten por Ulises, en el tren, en la farmacia, en el mar, cuando bajas y tienes la mañana libre, a hundir la melena entre los peces y agradecerles su silencio. Ulises nunca estuvo, las fotografías son trincheras para muertos. Ulises no partió, aunque regrese ciertas veces y desordene tu salón, las horas, use tus toallas y pregunte como un tonto si lo echarás de menos. Lo murmuran en el bar, los hospitales y en el cine cuando vas y los domingos no quieren bailar o a masturbarte en el Olimpo laico de las últimas butacas. Penélope la sola, Penélope la fría, Penélope la rara, la inútil que no sabe tejer, la ilusa que no espera. Claro, el verso ese final me parece clave, ¿no? La ilusa que no espera. La inútil que no sabe tejer. Claro, es que es cierto que muchas veces, no, pasa siempre cuando la mujer sale del casillero que supuestamente la sociedad le ha asignado, es una inútil, es improductiva. Sí, claro. Es ahí. Pero bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo y no me quiero... Dime. Antes has dicho que como que te gustaba que Teto te llevara a un sitio incómodo, pero cuando tú escribes siempre es como eso, una regla o no es necesario que te lleve a un sitio incómodo. Necesito la incomodidad, o sea, necesito que, volviendo a la silla, que la silla donde me siento para escribir le falte una pata, ¿sabes? O sea, estar en un lugar de desequilibrio, de duda, si me siento a escribir algo, que me viene una imagen evocadora, y digo, me siento a escribirla, y lo que escribo cuenta lo que tenía pensado, lo descarto. O sea, si en el proceso de escritura no hay ese vértigo de la incomodidad, no me lleva a otro lugar, lo desecho. Hablábamos antes con Vega de que también los dos tenemos eso de antes de pasar al papel, de rumiar mucho en la cabeza, mucho macerar en la cabeza, darle vuelta. Y a mí me pasa que si algo que estoy elaborando mentalmente y que lo estoy analizando por acá, en distintos también espacios físicos, los dos somos también un poco enemigos de los escritorios, y esa lucha dialéctica interior dura una semana, digo, bueno, vale, la descarto, porque la dejo que si no se me impone y me obliga a escribirla, la dejo pasar. Y en el momento de escribirla me tiene que también decir cosas nuevas, o sea, no es una manera, escribir no es fotocopiar para mí, ¿no? Es importante que ahí pasen cosas, y muchas veces yo trabajo muy desde lo visual, y muchas veces me pasa, escribo a mano además, que la palabra, el dibujo de la palabra me lleva a componer la frase, a buscar un adjetivo, un sustantivo, que no era el que de primeras hubiera pensado. Pero sí, me gusta ese vértigo, esa duda. Y cuando ensayo mucho para escenificar,
porque también trabajo todo de memoria, no leo cuando actúo y tal, y me lleva a tener el texto muy interiorizado, pero sí que dejo lugares donde pueden pasar cosas. Necesito que la parte escénica también esté viva, ¿no? Que no sea una reproducción, porque si no, para eso grabo un vídeo y que se quede ahí y siempre va a ser lo mismo y que se repita en bucle, ¿no? Sí, el espacio de incertidumbre, ¿no? Claro. Como un motor, como una energía. Sí, que a veces es generado por el ambiente en el que lo estás haciendo. No es lo mismo estar en un parque, en un escenario, que estar en una sala donde hay luces, hay humo, hay una cuarta pared que no ves al público. Hay distintas energías. A veces podés recitar desde un lugar más íntimo y a veces tenés que ir más al ataque. Sí. No, pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Claro, de claro. La cultura, Si ¿no? no... que tiene, o de la creación, ¿no? Que tiene ese componente absolutamente orgánico que escapa de tu control. Orgánico, esa es la palabra, O sea, sí. Pilotas a medias. Hay un copiloto que no conoces y que está ahí contigo siempre. Que es el que te hace chocar. Que la tenés detrás. Mira. Ahí está, qué buena pareja. Sí, la verdad, ¿eh? Sí. Estos también se hubieran tomado un vino tranquilamente antes de ir a una presentación. Totalmente. Se concentró un poco ahora. Bueno, nada, muchas gracias entonces. Sí. Quiero agradecer eso a la librería, de verdad, una maravilla el espacio. Voy a seguir indagando en él porque me abriste la puerta de la curiosidad, cosa que te agradezco. Y vea. No, ha sido un placerazo. Eternamente de verdad, sí, ha sido un placerazo. He disfrutado mucho la lectura de este libro. Os deseo que la disfrutéis también, tanto como yo, porque es de esos libros que se pueden releer muchas veces. Y para mí es una de las cosas que más me gusta de los libros, que siempre me desordenen las veces que vaya a ellos. Bueno, muchas gracias.